Nos estamos anticipando a la presentación del libro de Mercedes Giuffré, Almas en Pena, aquí en Altagracia. El marco de la novela histórica, los hechos que no solo no se tocan, sino se respetan, ha dicho aquí nuestra invitada. Las invasiones inglesas. ¿Qué decimos de las invasiones inglesas? Vos que has estudiado este episodio, ¿y cuál es el significado dentro de nuestra historia argentina? Bueno, lo primero es que para hablar de las invasiones inglesas uno tiene que leer todo lo que se ha escrito sobre el tema, ¿no? Digamos, si uno quiere ser serio, antes de opinar tiene que informarse. Y todo lo que se ha escrito sobre el tema implica las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son los documentos de la época, pero esos documentos tenemos que recordar que en cualquier caso siempre están, digamos, siempre tienen una intencionalidad, ¿no? Entonces están los documentos de los españoles, los documentos criollos y los documentos británicos. Yo como novelista lo que hice fue leerlos todos. Por eso tardé 4 años y medio en estudiar para la primera novela, ¿no? Entonces, entre los documentos británicos, por ejemplo, muy interesante, que esto le va a interesar a la lectora que desciende del soldado inglés, están los diarios y memorias de los soldados que estuvieron prisioneros, o de los oficiales también. No todos fueron traducidos al castellano, yo los tuve que buscar en inglés, en bibliotecas, por ejemplo. Después hay un diario de un comerciante español que vivía en Buenos Aires en esa época y cuenta lo que fue la invasión. Que eso está en la Biblioteca de Mayo, que es una biblioteca que hizo el Congreso para los 150 años de nuestra independencia. Y después están los diarios, por ejemplo, el de Mariquita Sánchez de Thompson y las fuentes criollas, ¿no? Bien, las segundas fuentes, que son las de los historiadores, ya tienen una cuota de interpretación. Y esto responde a la pregunta en cuanto a qué lugar tienen en nuestra historia las invasiones inglesas. Bueno, la historiografía solo se refiere a ellas como un antecedente de la Revolución de Mayo, y es cierto, digamos, lo que después se va a constituir como nuestro país, pero en ese momento el virreinato toma conciencia a partir de esta invasión de que estábamos muy vulnerables y que en definitiva la defensa fue autóctona, digamos, no nos defendió España, sí nos defendieron los españoles que vivían acá, que eran muy pocos. La verdad es que en términos proporcionales los tercios españoles, los catalanes, vascos, gallegos, etcétera, andaluces, eran un porcentaje mínimo de la población. Lo que se conforma en ese momento van a ser los cuerpos criollos, que después van a ser los ejércitos de nuestra independencia. Ahora bien, ¿quién nos cuenta esta historia? Nos lo cuenta la historiografía, que se fue consolidando también como un discurso para justificar cómo se fue construyendo nuestro país. Quiero decir con esto, generalmente en los textos sobre las invasiones inglesas hay una mirada netamente porteña, ¿no? Y yo soy porteña, así que no estoy hablando en contra de Buenos Aires, sino simplemente reconociendo lo que es cierto, y es que la historia, gran parte de nuestra historia se creó desde una mirada de un país que ya estaba construyéndose en términos de, ¿no? Digamos, darle un peso excesivo a Buenos Aires. A mí en este libro lo que me interesó justamente es investigar cuál era la mirada desde el interior, ¿no? El llamado interior, que es el resto del país, todo el país, digamos, salvo Buenos Aires. Y en la mirada era distinta, porque, por ejemplo, no se había tenido prácticamente en cuenta, salvo en los libros muy específicos, la actuación que tuvieron en la defensa de Buenos Aires los voluntarios que venían de Salta, de Córdoba, los de Córdoba que fueron con el ejército de Sobremonte y que quedaron ahí como deslucidos. ¿Por qué? Porque Buenos Aires se levanta antes que llegue Sobremonte. Entonces Sobremonte después va a Montevideo y ese ejército de cordobeses lo acompaña a él, pero no aparece prácticamente en los textos. Yo lo encontré más que nada en los textos escritos por cordobeses. Entonces, a mí me pareció que hablar de las invasiones inglesas era también hablar de cómo se escribe nuestra historia, ¿no? Y siempre tenemos que pensar que los textos, incluso los documentos, no son ingenuos. Siempre hay una tendencia, y el novelista tiene que pasar por encima de eso y leer todo para reconstruir una época sin tomar partido, ¿no? O sea, poniéndose en el lugar del otro como ser humano. Bueno, yo por ejemplo leí muchos de las fuentes inglesas para crear a los personajes de estos soldados prisioneros, ¿no?
Así que creo que las invasiones inglesas es un periodo poco estudiado por la historiografía y más trabajado por la novela, aunque tampoco tanto. ¿Se empieza a reforzar ahí la idea de independencia como país en las invasiones inglesas a partir de nuestra propia defensa? Había un movimiento independentista muy, digamos, más de ideas que de acción. Esto lo cuenta Belgrano en su autobiografía, ¿no? Eran jóvenes que se juntaban a hablar pero no tenían un plan de acción claro. Las invasiones inglesas agitaron todo esto, y es cierto que, digamos, por ejemplo, el regimiento de patricios, que después va a ser muy importante en la guerra de independencia, surge a raíz de la defensa, ¿no? En la segunda invasión. Los húsares, que los crea Juan Martín de Pueyrredón, en la primera invasión. Entonces tenemos ahí en ciernes lo que van a ser los ejércitos de la independencia, sí. Pero, digamos, de esta independencia que va a transcurrir, digamos, se va a lograr unos cuantos años después. Cristina Bajo quiere hacer una mención especial porque hay dos menciones, valga la redundancia, en el libro, que es importante destacar, ¿no, Cristina? Sí, a mí me parece que estos dos epígrafes al principio del libro nos dan la pauta de lo que nos espera adentro, con respecto al título y algunas situaciones que suceden en la trama del libro, ¿no es cierto? Bueno, una de ellas es de Daniel Granada y viene de un libro muy importante que yo lo he consultado mucho, que se llama Supersticiones en el Río de la Plata, y dice esto: aparte de las apariciones propiamente dichas, cuenta el vulgo del Río de la Plata en el número de personajes de ultratumba que suelen visitarle, con los espíritus de los finados que durante la noche flotan en el aire envueltos en un pequeño globo vaporoso de luz azulada. Dícenles almas en pena, almas del otro mundo, espíritus, luces de la viuda, espantos. Suelen llamarlos también luz mala, contemplándola con cierto recelo y pavor. Y el otro es de Schopenhauer, y este me interesó porque roza con Conan Doyle en su última época. Los espectros, que en el presuntuoso siglo pasado, y pese a todos los anteriores, fueron no solo anatemizados, sino proscriptos en todas partes, durante los últimos 25 años han sido rehabilitados como ya antes lo fuera la magia, quizás no sin razón. Bueno, había que decirlo, y Cristina quería destacarlo y me parece muy bien. Tengo mensajes de los televidentes, muy interesante el programa de hoy, ya que soy un apasionado de la historia, por lo que me gustaría participar del sorteo de los libros, dice Ramiro, que se ha anotado, Ramiro. Y está muy bien. Está muy bien. Felicitaciones, Cristian, por el programa. Estoy maravillada con estas dos genias. Mañana las voy a ir a ver, Delia. Muy bien, Delia. Te esperamos. La vamos a esperar. Y si Delia está maravillada, imagínense cómo estamos nosotros acá, los camarógrafos, la producción, el equipo, el conductor. Yo feliz de esta reunión. ¿Se van a vender libros mañana? ¿Los van a firmar? Pregunta Marité. Por supuesto. Sí, las dos cosas, efectivamente. Efectivamente, ha dicho la señora Cristina Bajo. Que creo que Cristina tiene algunas presentaciones de libros en su haber, me parece. Sí. De hecho, con respecto a lo de mañana, queríamos con Cristina recordar que va a participar de la presentación, va a ser nuestra presentadora, Fernanda Pérez, que es una escritora cordobesa, muy querida, muy apreciada. Ella tiene una gestión literaria que se llama Babilonia, una empresa de gestión literaria, y va a ser quien nos va a presentar. Ella es escritora y publica en el mismo sello que yo, y tenemos la misma editora, Suma de Letras. Cristina, ¿qué decimos de Fernanda Pérez? Gran amiga, buena escritora, muy buena periodista, y que tiene en este momento, con esto de gestión literaria y Babilonia, un movimiento cultural muy importante en Córdoba, y sobre todo para los novelistas. Me parece que es sumamente importante la función de ella en este momento. Bien, es para que ustedes sepan quién va a presentar a Mercedes y a Cristina en la reunión de mañana a 19 horas en Casa de la Cultura. Yo le he querido consultar a Fernanda Pérez y le he preguntado ¿por qué hay que leer a Mercedes Giuffre? Bueno, ¿por qué leer a Mercedes Giuffre? Creo que hay dos aspectos muy interesantes para destacar dentro de su obra.
Una de ellas es que dentro de la novela histórica, creo que es una autora que realmente hace novela histórica. Cuando uno recorre las páginas de este y de todos sus libros anteriores, descubre que hay un trabajo muy riguroso, muy serio, muy minucioso en lo que concierne a la construcción histórica. Cuando uno va leyendo, realmente logra sentir los aromas de estos lugares que describen, ¿no? Toda una época, una forma de vida, la cultura, las construcciones, los usos, los modos. Creo que eso es maravilloso el trabajo que hace Mercedes. Y por otra parte, dentro del género, ella aporta esta particularidad de trabajar el policial dentro del género histórico, ¿no? Que bueno, un poco de la mano de este personaje tan hermoso, creado por ella, tan maravilloso, como es el de Samuel Redgert, yo creo que es como algo detectivesco que le aporta un condimento distinto al género. Ahora, si hablamos específicamente de Almas en Pena, que es la novela que va a estar presentando y que está presentando por estos días en Córdoba y en otros puntos del interior, y mañana jueves en Altagracia, creo que tienen un aspecto interesante para los cordobeses, porque esta historia transcurre entre Buenos Aires y Córdoba. Así que vamos a asomarnos un poco a esa Córdoba colonial, esa Córdoba de 1807, o también escuchar todas estas campanas o dos campanas que hay sobre la figura del Marqués de Sobremonte. Vamos a descubrir que Samuel también se va impregnando de estas tierras, de estas costumbres, entonces lo vamos a ver ya no tan cientificista, ¿no? Sino también más abierto a otras creencias y otras costumbres de nuestras tierras. Creo que tiene muchos aspectos que son muy novedosos, muy atractivos. Es una novela atrapante. Así que Almas en Pena vale la pena, y toda la obra de Mercedes vale la pena. Una autora muy querida, además creo que por gran parte o por la mayoría, ¿no? de las escritoras. Así que es un placer tenerla aquí en Córdoba y poder compartir esta novela en la cual también Córdoba está presente. Sin palabras. No me lo esperaba esto. La generosidad de los colegas es una cosa increíble realmente, en Córdoba muy especialmente, y en todo el país. La verdad es que desde que empecé a publicar mis novelas en el 2008 he tenido demostraciones de cariño y de respeto que yo también siento por los colegas. La gente por ahí no lo ve desde afuera, o no sabe o no conoce, pero hay una gran camaradería. En el ámbito del policial también, realmente escritores muy consagrados, ¿no? Que uno dice, y me está leyendo a mí, ¿no? Que la verdad es que uno se saca el sombrero. Es consecuencia de lo que vos has conseguido, porque yo anotaba las palabras, vos dijiste generosidad, camaradería, cariño, son todos afectos sentimientos desde el afecto, y está muy bien, pero además dijiste respeto, y si hablan así de vos, es porque te lo ganaste, como Cristina, bueno, yo que la conozco a Cristina, Cristina no regala elogios, Cristina dice el elogio porque realmente lo siente. Bueno, muchas gracias. Me voy a poner... No llores. Tenés que estar bien mañana, sentiste contenta. No, son lágrimas de alegría en todo caso. Bueno, ¿cuántos libros integran la saga de Samuel Redgert? Ay, entramos en un territorio cabroso, porque yo de entrada, cuando le llevé a quien, digamos, yo cuando escribí mi primera novela, que me tomé mi tiempo para escribirla, la llevé a varias editoriales. Y Deuda de Sangre, año 2008. 2008. Y le dije, que además venía escribiéndola hace 4 años y medio, investigando y escribiendo. Se la llevé a quien se convirtió en mi editora, Julieta Obertman, de Suma de Letras, y le dije, mira, tengo muy Redgert mi actitud, ¿no? Le llevé una lista con las 5 novelas, el título de cada novela y el argumento de cada novela. Y le dije, son 5 novelas. Y Julieta me dijo, bueno, yo no te puedo garantizar que te voy a publicar las 5, yo te publico Deuda de Sangre y veremos, ¿no? Se estaban tirando a la aventura de publicar a un autor que no había publicado nada antes, entonces bueno, y funcionó, estamos publicando la 4ª y ya Julieta me dijo, vía libre para la 5ª, así que tengo que ponerme a escribirla, así que... Yo dije, bueno, van a ser 5, termino con la 5ª, pero no es que lo voy a matar a Redgert, ni mucho menos, no voy a hacerlo de Conan Doyle, pero
Yo dije 5. La verdad es que me encariñé tanto con este personaje y los lectores también. Y ayer me decían en la presentación en el Montserrat, seguí escribiendo sobre Redhead, no lo cortes. Entonces dije, bueno, quizá después de la 5ª me tomo un descanso y veremos, ¿no? Porque también en Mar del Plata, que estuve la semana pasada, la anterior, me decían, queremos, bueno, los lectores son demandantes, ¿no? Queremos historias del joven Redhead, como está el joven Morse, o queremos historias del joven Redhead en Edimburgo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, a mí me encanta la idea, pero hay que escribirlas, tampoco se escriben solas, ¿no? Me gusta que se esté generando este cariño por el personaje, como salvando las enormes distancias yo sentía por Sherlock Holmes, ¿no? La pregunta es con un sentido, porque digo, hay varios libros, forman parte de la saga, el último es Almas en Pena, y alguien dirá, bueno, pero no voy a comprar el libro mañana, que es el último, si no leí los anteriores. ¿Se puede leer este y después volver a los anteriores? Sí, totalmente, como se puede leer El signo de los 4 de Conan Doyle sin haber leído El estudio en Escarlata, porque el personaje es el mismo, pero cada libro es independiente, es unitario, quiere decir que se puede leer en sí mismo sin haber leído los anteriores. Lo que pasa es que el lector que lee todo se va enterando de esta evolución en el personaje, ¿no? Cómo conoce a Clara en el primer libro y en el último, bueno, me están pidiendo los lectores que se casen, no sé, bueno, vamos a ver qué hacemos con eso. Bien, nosotros vamos a hacer la última pausa. En el final vamos a decir quiénes ganaron los libros, el de Cristina Bajo y el de Mercedes Giuffré, y en el final, Mercedes, Cristina y quien les habla, vamos a meternos en el libro y cada uno leerá un párrafo de Almas en Pena, el libro que se presenta mañana en Altagracia, donde también esta historia toca parte de la historia de la ciudad.